honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aleluya. El limpio de corazón, el puro de corazón, el limpio de manos, ese habitará en el tabernáculo del Señor. Oramos. Padre, bienvenido seas a este lugar. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos. Hemos venido, Señor, con corazones agradecidos, buscando tu presencia, buscando escuchar tu voz y trayendo a ti nuestra mejor adoración. Corazones rendidos ante ti, reconociéndote que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, que tú tienes el control de todas las cosas y que todo lo que sucede, Señor, es por tu voluntad. Te alabamos y dedicamos este servicio en honor a ti, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Buenas tardes una vez más. Sean bienvenidos. Los que están por la internet también con nosotros, sean bienvenidos. Y vamos a alabar a este Dios poderoso. Amén. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Aleluya. Levántate, levántate,
levántate, Padre. En el nombre de Jesús, aleluya, Señor. En este lugar no hay otro poder que no sea el poder de Dios. Amén. Levántate, Señor, en este lugar. Aleluya, Señor, que a través de nuestra alabanza tu Espíritu pueda fluir en este lugar, rompiendo las cadenas, Padre. En el nombre de Jesús, estamos esperando en ti la manifestación de tu Espíritu Santo, para que haya diferencia en este lugar. Quien llegó cansado, abatido, oprimido, va a salir libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. El Señor te ama y Él está cuidando de ti. Amén. No tengas miedo, porque Él es por ti. El Señor está con nosotros. Nadie será contra nosotros. Amén. Aleluya.
Señor, y en la tempestad, aleluya, te temeré, porque yo sé que me amas, yo sé que me amas, Dios, yo sé que me amas, tú permaneces por siempre, siempre, tu amor nunca cambiará, lo que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, dígale a Él, porque yo sé que me amas, tu amor siempre sé. Oh, tu amor siempre sé. Aleluya, tu amor siempre es fiel. Aleluya, Señor. El Espíritu de Dios está moviendo en este lugar. Yo te doy gracias, Padre, porque el Señor está ministrando fuerza en este lugar, renovo, Padre. Aleluya, Señor. Alegría, Padre, tu alegría en nuestro corazón. Te doy gracias, Padre, porque tú permaneces por siempre y tu amor nunca cambiará, Padre. Santo, santo. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Vamos a cantar siguiendo la adoración a este Dios poderoso. Aleluya, Señor. A ti la honra y la gloria, Señor. Aleluya, Padre. Puedo que haya dolor, pero tú siempre traes el gozo, Dios. En este momento el Señor está trayendo gozo a nuestro corazón en este lugar. Está hablando de tu amor y queremos adorarte, Padre. Queremos bendecir tu nombre, que está sobre todo nombre. Sea exaltado, Espíritu Santo.
Aleluya, Padre, santo, 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 te exaltamos, Dios, te exaltamos, Padre. Aleluya, Padre, a tus pies, Señor. Escucha esta canción, porque hay refugio en las heridas de nuestro Jesús. A los pies de Él hay sanidad, hay liberación, hay esperanza para ti. Si estás en este lugar necesitando de esperanza para que días mejores vengan a tu vida, para que esta oración llegue a tu casa, a tu hogar, estás a los pies de Cristo. Clámale a Él con su corazón. Abre tu corazón a este Dios maravilloso que está en este lugar. Su Espíritu está en este lugar. Aleluya, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me prostro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
necesitamos un lugar donde refugiarnos, un lugar donde descansar, como niños que están cerca de su papá. Así somos nosotros en la presencia de Dios. Solo que he probado un momento de aflicción donde hay mucha tormenta a vuelta, y encontrar en nuestro Dios un lugar de refugio, de paz, un lugar para recobrar la plenitud, la esperanza. Y en este lugar que tenemos libre acceso por nuestro Dios, donde usted puede refugiarse, puede descansar, encontrar esperanza para tu vivir, para la situación que estés pasando. Aleluya. Vamos a cantar, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Dísele a Él, Espíritu Santo de Dios, no hay lugar más alto, más importante. No hay lugar que completa mi vivir más que estar a tus pies, Padre. Que refugiarme en ti, Señor. Aleluya, Padre. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, prostrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Una vez para terminar, no hay lugar más alto, aleluya, Señor, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Te exaltamos, Padre, te exaltamos, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, porque en medio de la tormenta tenemos refugio en ti, Padre, en tu presencia, Dios, en sentir tu afago, Padre, tu mirada, Señor, aleluya, Padre. Te exaltamos. Tome un segundo, mi hermano, para exaltar a este Dios. Dice: Dios, yo te amo. Yo te amo, Padre. Yo te doy gracias por tu misericordia, por tu cuidado, Padre, sobre mi vida, Señor. Ayúdame a cada día a refugiarme en ti, Señor, para encontrar la fuerza que necesito, Dios. Aleluya, Padre. Te exaltamos, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Amén, aleluya, Padre. Amén. Los niños ya van se preparando para con las hermanas para la escuela. Vamos a orar. Amén. Padre, te presentamos este momento una vez más, esta tarde, este servicio, Padre, en este momento que vamos a escuchar tu palabra, que seas tú hablando a través de la vida de tu servo, Padre, dándole dirección, para que seas tú hablando a través de la vida de él, Padre, que venga a llenar nuestro vivir, enseñarnos, Padre, moldearnos, Padre, darnos, Señor, lo que necesitamos en este día. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Así como decía la canción, no hay lugar más alto, más grande que estar a los pies de Cristo. Yo todavía no he conocido ningún lugar más alto que estar a los pies de nuestro Señor. A Él sea siempre la honra, la gloria por toda la eternidad.
Hermano, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, dice un versículo muy poderoso. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, son nuevas cada mañana. Y eso es, mi hermano, una demostración de que podemos nosotros cada día refugiarnos en el Señor, aún en nuestras caídas, buscar la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana. Y eso es una palabra de aliento, una palabra que tiene que reconfortar nuestras vidas, el saber que la misericordia de Dios no es solamente hoy y mañana no, sino es cada mañana, cada día. Así que cada día que Dios nos permita, mis amados hermanos, respirar el aire, despertarnos de nuestras camas, el ver a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestra familia, el ir a trabajar, démosle gracias a Dios porque esa es parte de su misericordia. Así que hoy vamos, mis hermanos, a seguir con la serie que ya habíamos empezado hace creo que más de un mes, pero hemos tenido unos ciertos inconvenientes, hemos predicado otros temas que Dios ha traído a nuestro corazón, igualmente al corazón del pastor Herky y mío, así que hemos tenido como no un seguimiento, pero hoy sí vamos a hablar de un milagro poderoso de Jesús. Un milagro, mi amado hermano, que nos debería a nosotros hablar a nuestras vidas, porque como todo milagro hecho por nuestro Señor Jesús, en toda su palabra, habla directamente a nuestras vidas. Dijimos la otra vez, mi amado hermano, que no puede haber un milagro sin haber dificultad, sin haber enfermedad, sin haber problema, porque si no, no fuera un milagro. Así que cada milagro que Dios trae a nuestra vida viene a través del problema, de la dificultad, de un problema matrimonial, de una enfermedad, de cualquier cosa que nosotros podamos mencionar en nuestras vidas que ha traído a nosotros tristeza, soledad, tantas emociones que nos alejan cada día más de Dios, y Dios trae ese milagro justo a tiempo a nuestras vidas para tratar con nuestras vidas, para hacernos ver de que Dios es Dios de vivo y no de muerto, para hacernos ver que para Dios no hay nada imposible, que Dios es poderoso en todo. Cada milagro que hizo Jesús en su vida ministerial refleja el poder absoluto de Dios, la deidad de Jesús, que Jesús de verdad era Dios hecho carne. El libertar a los demonios representaba el poder que tenía Jesús sobre toda potestad de las tinieblas, el poder contra las enfermedades. Representaba que Dios era el creador de todo, que Dios es el que hace, el que quita, el que pone. Dios es Dios. Así que eso es bueno nosotros recordar. El poder de calmar las tempestades, las tormentas, representa de que Dios es el creador de la naturaleza, que Dios tiene el poder de todo lo que Él ha creado, que nada se le escapa de las manos de Dios, que no podemos decir nosotros nunca de que algo se le puede escapar de las manos a Dios, porque es mentira, nada se le escapa de las manos a Dios, aunque muchas veces nosotros podamos pensarlo. Pero no es así. Hoy vamos a estar hablando, mi amado hermano, y le invito a que abran sus Biblias en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Y vamos a estar tocando un milagro muy poderoso, un milagro, mi amado hermano, que nosotros no directamente nos vamos a involucrar, pero sí, en pocas palabras, todos nosotros, cuando estamos lejos de Dios, estábamos ciegos, espiritualmente hablando. Y este milagro que el Señor hace aquí en la vida de un hombre llamado Bartimeo, vamos a ir poco a poco sacando cada enseñanza poderosa que hay allí para nuestras vidas.
Y le pido a Dios que prepare nuestros corazones en esta tarde para salir, para ser como esponjas, mi amado hermano, para absorber todo lo que Dios nos quiera hablar a nuestros corazones en esta tarde, de que no vengamos solamente a oír, sino salir con el deseo de hacer, de vivir lo que Dios ha traído hoy a mi vida. Amado Padre, gracias por tu por tu bendición de estar aquí en esta tarde. Gracias porque esta bendición de que me das para exponer tu poderosa palabra, Dios querido. Yo te pido, Señor, como siempre, que me quites a mí, que te pongas tú. Porque no queremos escuchar palabras de hombre, no queremos escuchar filosofías de hombre. Queremos escuchar que seas tú el que habla en nuestras vidas y que sea tu poderoso Espíritu Santo tratando con nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, trayendo, Dios mío, sanación, trayendo, Dios adorado, nueva fuerza, trayendo, Dios mío, restauración. Solamente tú puedes traer esto a nuestras vidas, Padre. Por eso, Señor, yo te pido que abra nuestro entendimiento, poderoso Dios, y que sea tu Santo Espíritu haciendo tu voluntad como tú quieres hacerla en esta tarde. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice así la poderosa palabra del Señor. Es un milagro que también aparece en Mateo y en Lucas. Juan no narra este milagro, solamente los evangelios sinópticos. Dice así la poderosa palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mis amados hermanos, esto es una gran bendición el que podamos nosotros escuchar este poderoso milagro lleno de grandes enseñanzas y verdades para nuestras vidas. En el mismo capítulo 10, mis amados hermanos, vemos que el Señor tuvo que hablarle a dos de sus discípulos que se habían acercado a Él para decirle que cuando Él estuviera reinando, que los colocara a ellos dos, uno a la diestra, uno a la derecha, uno a la izquierda, para que estuvieran con Él sirviendo. Y el Señor Jesús los reprende y les habla y les llama la atención diciéndole que eso no es potestad de Él, que eso no es decisión de Él para tomar esa decisión, sino eso es decisión del Padre. Pero Jesús le deja claro y ven a ellos que el mayor servicio, que el mayor puesto que alguien puede tener en la tierra es ser un servidor de Dios, un esclavo de Dios. Que el Hijo de Dios, cuando venimos al Señor, mi amado hermano, estamos llamados a servir. Somos servidores. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta en nuestras vidas. Estamos llamados, el Hijo de Dios está llamado a servir, no a ser conocido. Es a servir. Así que eso, el Señor Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Vemos que más adelante dice la palabra que entra a Jericó. Y déjame decirle algo, mi amado hermano, que esto es muy interesante porque
En los tiempos de Jesús, cuando hablamos sobre este hombre, Bartimeo, mi amado hermano, es un nombre arameo que significa el mismo nombre, hijo de Timeo. Y me llama mucho la atención por qué Marcos es el único evangelista que nombra el nombre del ciego, ya que este milagro aparece también en Mateo y en Lucas. Mateo narra de que son 2 ciegos, Lucas narra de que es uno, al igual que Marcos, pero Marcos es el único que nombra el nombre de ese ciego, o quizás hayan sido 2 ciegos, pero ese fue el de más renombre. Y se dice, mi amado hermano, que fue tanto el milagro, fue tanta el impacto que tuvo Bartimeo al encuentro con Jesús, que no solamente Jesús solucionó su problema físico de enfermedad, sino que también tuvo el milagro más grande que usted y yo y que cualquier ser humano puede experimentar en esta vida, que es la salvación espiritual. Y dice la palabra, mi hermano, que este hombre siguió a Jesús inmediatamente. Por eso que se dice que puede ser que este Bartimeo, este hombre que era ciego, fue un líder muy importante de la iglesia en Jerusalén. Fue tanto el servicio, fue tanta la conversión que tuvo este hombre genuina, original, que este hombre enseguida siguió a Jesús, y este hombre pudo ser también uno de los 120 que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Este hombre, mi hermano, quedó, si tenía algunas dudas en su vida, quedaron aclaradas el día que conoció a Jesús, como muchos de nosotros. Ahora, la condición de este hombre no era una condición muy fácil, porque el ser ciego en la época de Jesús era, mi amado hermano, una tragedia total. El ser ciego, muchos lo consideraban como una maldición de Dios. Cuando Jesús sana, y no es el mismo caso, sino es un ciego de nacimiento. Bartimeo no era ciego de nacimiento, porque claramente la narración nos narra cuando Jesús le pregunta a él: ¿qué quiere que te haga, Señor? Yo quiero recuperar mi vista. Si la quería recuperar es porque la tenía. Así que la narración, el otro milagro que Jesús hace con un hombre que sí era ciego de nacimiento, que se llega a la conclusión de que este hombre ni tenía la forma o los agujeros en los ojos. Así que el milagro que hace Jesús en la vida de este hombre fue un milagro poderoso y extraordinario. Pero los discípulos pensaban, o los judíos pensaban, por eso que los discípulos le hacen la misma pregunta a Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Fueron sus padres, sus antepasados? Jesús le dice claramente. Jesús quizás no quiso profundizar mucho el tema, no quiso entrar mucho en el tema. Jesús le dice a ellos: no fue que él pecó, no fue que pecaron sus padres, sino que este milagro fue permitido para que Dios glorificara su nombre. Así, pero en el caso de Bartimeo, mi amado hermano, es un caso totalmente diferente. La persona que vivía, o la persona que estaba ciega en ese tiempo, vuelvo y repito, era una persona que la gente pensaba que era una maldición de Dios. Eran personas que estaban condenadas a vivir todo el resto de su vida en soledad, porque muchas veces los padres abandonaban a sus hijos porque pensaban que eran malditos por Dios. Así que eran unas personas que estaban condenadas a vivir lejos de sus padres, condenados a vivir lejos de su familia, a que la gente los repudiara o la gente pensara que eran personas malditas. Así que no era, mi amado hermano, una posición muy buena el ser ciego en la época de Jesús. Yo creo que en ninguna de las épocas el ser ciego es algo favorable. Este tema me identifica a mí. Yo tuve una abuela que era ciega y sé lo que eso es. Así que este milagro que Jesús hace en la vida de Bartimeo tiene unos pasos muy importantes que usted y yo tenemos que tomar muy en cuenta para que podamos tomar la enseñanza que Dios quiere darnos en esta tarde. Dice la palabra de Dios que cuando este hombre se entera de que Jesús estaba entrando a Jericó,
Mi amado hermano, este acontecimiento pasa más adelante, después de que el Señor hace este milagro. El Señor iba a enfrentar muchas cosas dolorosas en su vida. Después de esto el Señor iba a hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Después de esto el Señor iba a experimentar la traición de Pedro, el abandono total de todos sus discípulos. Iba a estar ahí en el Getsemaní luchando por el momento que él iba a experimentar en pocos días o en pocas horas. Así que este milagro pasa unos días antes de que el Señor fuera crucificado en la cruz. Pero cuando este hombre escucha hablar de Jesús, me llama la atención algo, y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Este hombre tenía que enfrentar muchos obstáculos. El primero, o un obstáculo muy difícil, o muchas veces nosotros también, o no muchas veces, siempre nosotros vamos a tener que también enfrentar este obstáculo. Jesús estaba entrando a Jericó. Jesús estaba, la multitud seguía a Jesús. Era el tiempo en que la Pascua se iba a celebrar. Por eso que Jerusalén, ese lugar estaba lleno de muchas personas, porque muchos peregrinos venían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Así que había una gran multitud en ese lugar. El primer obstáculo que Bartimeo iba a enfrentar era la gran multitud. ¿Cómo acercarse a Jesús? Como un hombre ciego, un hombre tomado como un maldito en medio del pueblo. Habían muchas, era tanta la decadencia que había en ese tiempo en Israel, que por tantas invasiones había mucha pobreza, en las condiciones de vida no eran muy favorables, había muchos mendigos, había muchas enfermedades. Una de las causas del pecado o de la caída del hombre, mi amado hermano, son estas, las enfermedades. Porque Dios no nos creó a nosotros para vivir en enfermedades. Pero una de las causas de la caída del hombre en el Edén fue las enfermedades a nuestros cuerpos. Por eso que Jesús dice que Él vino a destruir todas las obras del diablo. Y cuando Jesús va entrando, este hombre, me puedo imaginar la multitud que había siguiéndole a Jesús. No iba a ser para este hombre fácil acceder a Jesús. Y este hombre lo que le queda hacer es gritar con harta voz. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que cuando este hombre empezó a gritar, la multitud le decía: cállate. Quizás, ¿por qué estás llamando a Jesús? Muchas veces, mi amado hermano, el primer obstáculo que nosotros como hijos de Dios vamos a enfrentar en nuestras vidas es la multitud que nos rodea. El querer callar nuestra súplica a Dios, el querer desviar nuestra intención de acercarnos a Dios, vamos a siempre a escuchar voces que nos van a decir: cállate. ¿Por qué vas a ser uno de tantos? ¿Por qué vas a buscar de Dios? ¿No te conformas con cómo estamos viviendo? ¿No te alegra la vida que vives? Siempre vamos a encontrar personas que van a ir en contra de nuestra fe, y eso es bueno de que nosotros lo tengamos muy presente en nuestras vidas. Siempre se levantarán personas que vayan a querer ser estorbo en nuestra fe, estorbo de nosotros acercarnos al Señor, vivir para Él, hacer su voluntad. Así que tenemos que tener en cuenta esto muy presente en nuestras vidas para cuando pase o si está pasando en la actualidad. Que hayan personas que quieran ser tropiezos para nuestro caminar con el Señor, para traernos estorbo en nuestra búsqueda para el Señor. No se deje, mi amado hermano, envolver o influenciar por los consejos negativos que van de alguna u otra manera llegar a sus oídos muchas veces en su vida con el Señor. Ahora, Bartimeo podría haberse dado por vencido. Bartimeo podía haberse dicho: es verdad, ¿para qué yo voy a acercarme a Jesús? Jesús es un hombre muy ocupado. Jesús, la multitud que lo rodea, ¿cómo yo voy
a buscar a Jesús, a acercarme a Jesús. Y este hombre empezó a gritar con voz. Yo no me imagino el tono de voz que usaría Bartimeo en ese momento para gritarle a Jesús con tanta fuerza. Imagínense una multitud, no sabemos cuántas personas pueden ser. Marcos no nos dice la cantidad de personas, pero cuando se habla de multitud en la Biblia, si cuando el Señor alimentó, multiplicó los panes y los peces, se habla que la multitud que había eran como 15,000 personas. Era el tiempo de la Pascua en ese momento. Mi amado hermano, podemos hablar quizás hasta más de 20,000 personas estando en ese lugar. Y que este hombre a voz en cuello, Bartimeo, sabía muy bien que solamente en Jesús, que ese hombre que estaba pasando por allí, quizás no sabemos cómo Bartimeo pudo haber escuchado de Jesús, no sabemos quién le habló a Jesús a Bartimeo, pero este hombre tenía que haber escuchado algo de Jesús, que él sabía muy bien que esta oportunidad él no iba a dejar desperdiciar, que él tenía que acercarse a Jesús. Fue en Jericó, mi amado hermano, donde también Jesús tiene el encuentro con Zaqueo, el recaudador de impuestos, el que robaba. Fue en esa ciudad también donde el Señor llega a la vida de Zaqueo y llega, habla con este hombre se arrepiente. Así que estos dos acontecimientos importantes plasmados aquí en la palabra son buenas enseñanzas para nuestras vidas. Entonces Bartimeo empieza a clamar gritándole a Jesús. Y me llama la atención que Bartimeo usa unas palabras que eran, mi amado hermano, y nos puede llevar a nosotros a entender de que Bartimeo no tenía una noción clara de quién era Jesús, el que estaba entrando a Jericó, el que la multitud lo seguía, porque Bartimeo usa una expresión que la usaban muchos los judíos, incluso muchas personas llamaban a Jesús de esa manera: Jesús, hijo de David. Este era, mi amado hermano, un nombre o un calificativo mesiánico que se le iba a dar al Mesías que Israel estaba esperando. Recordemos que el Mesías que Israel estaba esperando era un Mesías que iba a traer libertad política, lo iba a liberar de la opresión romana en el cual ellos estaban sometidos en ese tiempo. En los tiempos de Jesús estaba Israel dominada por los romanos. Así que el Mesías que ellos estaban esperando, ellos pensaban que era un Mesías que iba a libertar, que iba a traer guerra y que iba a liberar a Israel de la opresión romana. No estaban pensando que el Mesías que Dios había prometido era un Mesías que iba a traer liberación espiritual y salvación a sus vidas. Así que Bartimeo está usando ese calificativo que muchos otros personajes también le decían a Jesús. Eso nos muestra que todavía Bartimeo no sabía muy bien quién era Jesús. Así que cuando Bartimeo le implora a Jesús y lo llama a voz en cuello: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, nos dice la narración de Marcos de que hubo un momento en que Jesús, mi amado hermano, la multitud que estaba, yo me imagino el alboroto, la bulla, pero hubo algo en el clamor de Bartimeo. Hubo algo, mi amado hermano, en esa expresión de dolor que tenía este hombre por una necesidad que él quería que fuera resuelta en su vida, que Jesús escuchó la voz de este hombre. Y esto a mí me llamó la atención esta semana estudiando este tema y como que Dios hablando en mi vida. Hay algo en nuestro lamento, mi amado hermano. Hay algo siempre en nuestro dolor, en nuestro corazón. Cuando nosotros le clamamos a Dios con toda nuestra fuerza, mi amado hermano, Dios está atento a nuestra oración, a nuestra súplica. Cuando queremos, mi amado hermano, que Él transforme mi vida. Señor, transforma mi vida. Señor, ayúdame a cambiar. Señor, yo quiero vivir rectamente para ti. Hay algo en nuestro dolor, hay algo en el dolor, mi amado hermano, que Dios está atento. Hay algo en el sufrimiento que le llama la atención a Dios, que conmueve a Dios. Muchos de los milagros que hizo Jesús fue porque Jesús sintió compasión por esas vidas.
Hay algo, mi amado hermano, en nuestro querer, en que cuando deseamos algo de Dios con nuestro corazón, hay algo que mueve la mano de Dios a nuestro favor. Porque la multitud tan grande que había en ese lugar, mi amado hermano, y para que Jesús escuchara a este hombre, tuvo que hacer algo especial en ese clamor que estaba dando este hombre condenado a la miseria, condenado al repudio público, un hombre que iba a ser condenado, mi hermano, a vivir todo el resto de su vida como un mendigo. Ahora dice la palabra que Jesús escucha a Bartimeo y Jesús le dice quizás a sus discípulos que se lo traigan. Dice la palabra y me llama mucho la atención la reacción de Bartimeo cuando escucha que le dicen: ten calma, ven, el Señor te llama. Dice la palabra, mi hermano, que Bartimeo soltó su capa. La capa que usaban los judíos en aquellos tiempos, mi hermano, era como un mantel muy largo que quizás muchas veces hasta los impidía a ellos a caminar con mucha libertad. En el llamado que este hombre, que Jesús le hace a Bartimeo, este hombre suelta lo que le estaba estorbando en su vida para llegar a los pies de Jesús. Mi amado hermano, si nosotros en nuestras vidas no quitamos lo que nos está estorbando para llegar a Jesús, no vamos a conseguir nada. Si en nuestra vida no nos estamos despojando de lo que me está a mí haciendo tropezar para llegar a Jesús, para tener mi encuentro personal con el Señor, mi amado hermano, vamos a estar siempre mendigando por un milagro en nuestras vidas. Para que Dios haga un cambio en mi vida. Para que Dios haga un cambio en mi hogar, un cambio en mi matrimonio, en mi vida personal, en la iglesia, un despertar, un avivamiento. Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos está estorbando para llegar a Jesús. Y esto lo entendió Bartimeo y dice la poderosa palabra del Señor que cuando Bartimeo se llega a Jesús, Jesús le hace una pregunta que podríamos nosotros pensar humanamente tonta. Porque si el hombre es ciego, se supone que Bartimeo lo que quería era recuperar su vista. Pero muchas veces, mi amado hermano, toda palabra que salía de la boca del Señor era con mucha sabiduría y el Señor sabía muy bien lo que le estaba diciendo a Bartimeo. Muchas veces, mi amado hermano, sucede que cuando nosotros nos encontramos en un estado, nos acostumbramos tanto a vivir así, que muchas veces no queremos dejarlo. Muchas veces, mi amado hermano, nos estamos hundiendo en un lugar, nos estamos hundiendo en algo que me está haciendo daño en mi vida y no queremos salir de eso. Nos acostumbramos tanto, mi amado hermano, a ese estado de vida que no queremos salir de eso. Hubo un tiempo que cuando Dios castiga tanto a Israel y cuando después que Dios hace volver la cautividad una vez más a Jerusalén, el pueblo, mi hermano, se había acostumbrado a adorar a Dios, a ofrecerle a Dios sacrificio en las ruinas. Se estaban ocupando primeramente de su bienestar, de hacer sus casas, fabricarlas muy bien, ellos están muy cómodos y no se habían dado a la tarea de primeramente reconstruir el templo de Dios. Y el templo de Dios en aquellos tiempos para los judíos representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Por eso que Dios amonesta tanto al pueblo que estaban haciendo todo, pero no conseguían ninguna satisfacción porque habían puesto la mirada primeramente equivocada. Y muchas veces cuando nosotros estamos sumergidos en tantas cosas que no son buenas para nuestras vidas, nos adaptamos tanto, mi amado hermano, a esa condición que no queremos ni salir. Por eso que Jesús le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Quizás Bartimeo se había acostumbrado a ser mendigo y ser mantenido por las personas, pero Bartimeo sabía muy bien qué es lo que quería en su vida. ¿Sabemos nosotros, mis amados hermanos, qué es lo que queremos del Señor? ¿Sabemos, mi amado hermano, qué es lo que queremos de verdad que haga el Señor en nuestras vidas?
Bartimeo lo sabía, mi amado hermano. Señor, que recobre la vista. Muchas veces nos acercamos a Jesús y no sabemos qué queremos que Jesús haga en nuestras vidas. Si de verdad queremos que nos liberte, si de verdad queremos que nos aparte de eso donde estamos metidos, que no está agradándolo a Él, o qué queremos, mi amado hermano, de Jesús. Queremos que bendiga nuestro hogar, nuestra vida. Queremos que de verdad nos ayude a nacer de nuevo. Queremos que de verdad, mi amado hermano, de verdad nos ayude a que haya en nuestras vidas verdaderos frutos de arrepentimiento visibles. ¿Qué queremos de Jesús? Y dice la poderosa palabra del Señor, mi amado hermano, que cuando Bartimeo le dice esto a Jesús, inmediatamente este hombre recobra la vista. Sale del estado en que se encontró, no sabemos cuántos años vivió Bartimeo en esa condición de pobreza, de mendigando, en esa condición de rechazo. No sabemos cuántos años con exactitud tenía Bartimeo allí, hasta que vino a los pies de Jesús, sabiendo que lo que él quería que hiciera su Señor por él. Y una de las cosas que me impactó aquí de este milagro es que inmediatamente Bartimeo no fue de la persona que se llegó a Jesús, hazme un milagro, y que después que lo consiguió, ok, ya me voy. Bartimeo no fue del tipo de persona que viene a los pies de Jesús. Señor, yo quiero que tú hagas algo en mi vida personal, y después que consiga el milagro, si te he visto, no te recuerdo. Bartimeo no es el tipo de cristiano que quiere que Dios le solucione momentos duros de su vida, ya sea una ruptura matrimonial, ya sea cualquier cosa, una enfermedad o lo que sea, o el nombre que le querramos poner a la condición que haya en nuestras vidas. Pero que después que el Señor hace lo que hace en nuestras vidas, nos alejamos de Él. Dice la palabra que enseguida Bartimeo siguió a Jesús en el camino. Por eso que le dije al principio que se dice que pudo ser que Bartimeo más adelante fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Porque este hombre siguió a Jesús. Este hombre no consiguió el milagro de Jesús y se apartó de él. Este hombre no vino a buscar la ayuda de Jesús y después de haberla conseguido, se apartó de él. ¿Cuántas veces eso no pasa? Y después nos andamos quejando después. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? Como si Jesús hiciera las cosas a media. Como que el trabajo que hace Jesús en nuestras vidas es a media. Cuando caemos en las manos del Señor, yo siempre le he dicho, el Señor se ha comprometido en no dejarnos igual a cómo nos encontró. Porque escrito está, aquel que comenzó la obra en nosotros la va a seguir perfeccionando cada día. Cada día. Así que este milagro, mi amado hermano, es un milagro que trae tanta enseñanza a mi vida. ¿Cómo nosotros nos estamos acercando al Señor todos los días? ¿Cómo son nuestras oraciones, nuestro clamor al Señor? El clamor de Bartimeo fue un clamor genuino. Señor, ten misericordia de mí. Mis oraciones diarias, mi encuentro íntimo con mi Señor a diario, ¿cómo es mi conversación con el Señor? ¿Qué yo le estoy implorando al Señor que haga en mi vida? Es una buena pregunta que nosotros nos deberíamos responder en nuestros corazones. ¿Cuáles son nuestras súplicas a diario? Señor, yo quiero que de verdad transformes mi vida. Señor, yo creo que de verdad me levantes de donde he caído, porque yo quiero de verdad servirte con todo mi corazón. Señor, yo quiero ser un padre, ya que hoy es día de los padres, quiero ser un padre ejemplar, un esposo ejemplar, una madre ejemplar, una esposa ejemplar, un hijo ejemplar. Nuestras peticiones, mi amado hermano, que le hacemos al Señor a diario, ¿cómo están siendo dirigidas? ¿Cómo se la estamos pidiendo al Señor?
Esto es muy importante que nosotros nos hagamos estas preguntas en nuestras vidas. Porque depende de cómo nosotros nos estemos acercando al Señor y cómo son nuestras peticiones, vamos a recibir la pronta respuesta. No es solamente el acercarnos a Dios y pedir, pero ¿cómo estamos pidiendo? ¿Cómo le estamos pidiendo al Señor? ¿Qué peticiones están sobreabundando en nuestro corazón? El de que de verdad Él sea mi Señor en mi vida, que gobierne toda área de mi vida, que me ayude a menguar cada día para que Él crezca más en mi vida, que me ayude a tomar mi cruz a cuesta todos los días, que me ayude a negarme todos los días por amor a Él. Esas son nuestras oraciones al Señor. Espero que sí. Y si no, para esto es que Dios trajo esta palabra en nuestras vidas. Cambiemos cómo le estamos pidiendo al Señor. Si estamos pidiendo mal. Así, mi amado hermano, que esto sea para que entendamos que cuando de verdad nosotros le clamamos a Dios, los oídos del Señor están atentos a nuestras súplicas. Que Dios, mi amado hermano, se ha determinado el cambiar nuestra vida por completo. Que en Dios siempre vamos a obtener la respuesta para toda interrogante o necesidad que tengamos en nuestras vidas. Es en Él, en Él. Así, mi amado hermano, si queremos un milagro de verdad en nuestras vidas, que pase en nuestras vidas, examinemos cómo nos estamos acercando al Señor a diario, para recibir una pronta respuesta de nuestro Señor, como la recibió este hombre llamado Bartimeo. Yo me imagino, mi amado hermano, que así sería el impacto tan grande que causó el encuentro de este hombre con Jesús. Que no solamente, mi hermano, Jesús, como lo dije al principio, hizo un milagro físico, sino que también el milagro más grande le concedió la salvación espiritual de su alma, de su vida. Que este hombre siguió a Jesús. No dice que lo dejó. Hubieron muchas personas que obtuvieron milagros de Jesús, que después de haberlo tenido, ni siquiera se regresaron a darle las gracias al Señor, como el ejemplo de los leprosos, que solamente uno vino a darle las gracias al Señor y fueron 10. Así, mi amado hermano, en el nombre del Señor, que sepamos al Dios al cual creemos, en el cual creemos, sepamos que nuestro Dios está atento, Él está atento a nuestro dolor, a nuestra súplica, que no hay nada, que nuestro dolor que estemos pasando en la actualidad, eso no se está escapando de las manos de Dios. No piense usted de que Dios no esté allí pendiente de nuestros dolores, de nuestras dificultades, de nuestras luchas que enfrentamos a diario en nuestras vidas, de las tristezas. Pero sepamos nosotros cómo acercarnos al Señor y definamos qué de verdad queremos que Dios haga en nuestras vidas. ¿Qué es lo que de verdad queremos que Jesús haga en nuestras vidas? Que salgamos, mi amado hermano, de aquí con esto en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué quiero de verdad que Jesús haga en mi vida? Quiero que me cambie. Quiero que me transforme, que me ayude de verdad a amarlo a Él con toda la fuerza de mi alma y de mi corazón. Quiero que me ayude de verdad a alumbrar en este mundo de tantas tinieblas, a ser sal, a ser de bendición a los necesitados, a la persona que de verdad, mi amado hermano, necesita de mí. ¿Cómo nos estamos acercando al Señor? Así que el Señor nos ayude a que en esta tarde tomemos
este ejemplo poderoso que el Señor nos habla a través de la vida de este hombre. Que cuando llegamos a los pies del Señor, mi amado hermano, es para ser transformados, cambiados. Pero tenemos que también nosotros examinar cuáles son nuestras prioridades que queremos en nuestras vidas. Muchas veces queremos de todo, pero muchas veces nuestras oraciones no están: Señor, cámbiame, Señor, ayúdame a amar, Señor, ayúdame a amarte sobre todas las cosas, ayúdame a buscar tu rostro cada día más. Muchas veces pedimos de todo menos estas cosas. Y Dios oirá nuestra súplica, mi amado hermano. Hubo un tiempo en mi vida, y ya a cerrar con esto, para decirle que por qué con tanta seguridad yo hablo esto. Hubo un tiempo en mi vida, mi amado hermano, en que me aparto del Señor y viví los peores momentos de mi vida, apartado lejos de mi Señor después de haberlo conocido. Conozco a mi esposa, nos casamos y mi hogar se empezó a convertirse en un total infierno. Yo sabía que estaba lejos del Señor. Hice sufrir mucho a mi esposa. Y una vez, clamándole al Señor con todo mi corazón, le dije: Señor, perdóname, pero yo quiero que tú hagas algo en mi vida. Yo quiero que tú de verdad transformes mi vida. Y desde ese momento en que mis súplicas, que yo sé que el Señor escuchó mis súplicas, mi amado hermano, la transformación que Dios comenzó a hacer en mi vida, el cambio que empezó Dios a hacer en mi matrimonio, la restauración total que Dios hizo en mi matrimonio, es lo que me tiene aquí de pie y puedo decirle con toda certeza y seguridad: Dios escucha nuestro lamento cuando venimos a Él con todo nuestro corazón para que Él nos cambie. Pero necesitamos desear cambiar. De nada me hubiera valido a mí decirle: Señor, yo quiero que restaures mi matrimonio, pero no desear cambiar en mi vida. De nada me hubiera valido esto. Hasta que Dios tuvo que hacer un cambio total y cambiar poco a poco, y sigue trabajando en mi vida, poco a poco, en mi matrimonio, poco a poco. Esto hace ya 13 años que pasó, ya tengo 15 años de casado, pero el ejemplo de la misericordia de Dios en mi vida es tener a mi lado todavía mi hogar, Dios haberme dado una nueva oportunidad en mi matrimonio y tener a mi esposa a mi lado. Así que Dios escucha nuestro dolor, Dios escucha nuestra súplica cuando de verdad deseamos primeramente cambiar. Así que el Señor nos ayude y que podamos llevarnos esto en nuestros corazones. Amado Padre, gracias por tu poderosa palabra, porque ella es la que nos habla nuestras vidas, Señor. Es a través de ella, Señor amado, es que te podemos llegar a conocer a ti más. Porque tú mismo lo dices en tu palabra, Señor amado, que busquemos en tu palabra, que escudriñemos tu palabra, porque ellas son las que nos hablan de ti, Señor. Señor, yo sé que has hablado a nuestros corazones en esta tarde. Yo lo sé, Señor amado. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayude a de verdad ser hacedores y no simplemente oidores, mi Padre. Que no seamos, Señor amado, simplemente domingueros, que vengamos a la iglesia a cantar y a escuchar un bonito mensaje, pero después salir de aquí igualito, Señor. Queremos que seas tú el que de verdad transforme nuestras vidas, nos ayudes a acercarnos a ti con todo nuestro corazón y desear que nos cambie, desear que nos transforme, desear que nos levante, desear que restaure nuestra vida y nuestra comunión contigo, Padre, si la tenemos rota en estos momentos, Señor. Señor, tú nos enseñas en tu palabra que tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Y a través de este milagro que tú hiciste en la vida de este hombre, nos enseña que hay algo en el dolor, hay algo en el sufrimiento, hay algo en cómo nosotros nos acercamos a ti que hace que tú escuches nuestras oraciones. Señor, quizás nos estamos acercando a ti equivocadamente.
Quizás, Señor, estamos pidiéndote equivocadamente y no estamos deseando que primeramente cambies nuestras vidas, transformes nuestras vidas, restaures nuestras vidas. Sino queremos que hagas por nosotros, pero no queremos que hacer por ti, Señor. Oh poderoso Dios, tú que habitas en las alturas, Señor, y que a tu lado está nuestro gran abogado, nuestro gran Señor, intercediendo por nosotros todos los días. Yo te pido, mi Padre, que inclines tu oído a esta oración y que mires, Señor amado, a las personas que están escuchando este mensaje y los que están aquí presentes en esta tarde. Y que nos toques en esta tarde con tu poderoso Espíritu Santo, nos convenza, Señor amado, de pecado y del error en que quizás estemos en la actualidad. Señor, restaura nuestra comunión contigo. Que así como hizo Bartimeo cuando tú lo llamaste, enseguida se despojó de todo lo que lo podía impedir acercarse a ti. Señor, ayúdanos a despojarnos de todo lo que nos estorbe acercarnos a ti, Señor. Limpia nuestros corazones, mi Padre, de todo estorbo que haya en nuestras vidas. Ayúdanos a amarte con verdadero amor, Dios querido. Y recordar que no hay lugar más grande, no hay privilegio más grande que estar a tus pies, Señor. Y que estamos llamados a servirte, mi Dios adorado. A ser tus siervos, como decía Pablo, que era esclavo de Cristo. Señor, ayúdanos a tomar estas palabras pesadas en nuestras vidas, Señor, de verdad en nuestras vidas. No como simples palabras, Señor amado. Ayúdanos a entender lo que dice tu palabra, que si hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba y no las de esta tierra. Muchas veces, Señor, estamos tropezando y tropezando porque estamos todavía buscando las cosas de esta tierra, Señor. Y no tenemos nuestra mirada puesta allá arriba. Cuando tú nos das un requisito muy importante, que busquemos primeramente del reino de los cielos. Señor, trae un despertar a nuestros corazones, Padre, un quebrantamiento genuino a nuestros corazones. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido, Dios adorado. Te pido que estés atento a nuestra súplica. Cuando nos acercamos a ti, Señor amado, con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estaremos recogiendo las ofrendas. Después nuestra hermana Alicia estará dando los informes. Dios les bendiga, hermano. ¿Cuántos Bartimeos están aquí? Amén. Recibimos un milagro del Señor y ahora vamos con Él, a su lado. Amén, siguiéndolo. Nos preparamos así en este ambiente rico en la presencia de Dios. Disponemos nuestros corazones para dar las ofrendas y diezmos al Señor. Nuestra hermana pues pasa y oramos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu provisión. Gracias porque tú eres nuestro sustento. Gracias, Señor, porque tu fidelidad ha estado cada día con nosotros. Traemos a ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, con corazones agradecidos, sabiendo que todo lo que tenemos lo hemos recibido de tu mano. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, que esa semilla que siembran para tu reino pueda, Señor, germinar y dar fruto. Bendice la obra, Señor, de las manos de cada uno de ellos. Bendice sus trabajos. Provee a aquel que no tiene, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la alabanza. Aleluya. Yo te busco. Yo te busco. Mi corazón
de venir a la iglesia y batallar como todo un ejército, luchando, ¿verdad? Contra huestes de maldad, contra huestes espirituales. En el nombre de Jesús, unidos somos más fuertes. Amén. El martes a las 6 de la tarde estaremos aquí orando y clamando en la presencia del Señor. Y el viernes tenemos una invitación especial. El Ministerio de Parejas nos invita a su reunión. Y el tema pues para este viernes, venciendo las adicciones. Serán todos bienvenidos. Vengamos y recibamos el consejo oportuno para nuestras vidas. Traiga un invitado, ¿verdad? Y el próximo domingo pues estamos acá nuevamente adorando, exaltando el nombre del Señor y recibiendo su oportuno consejo por medio de su palabra. Amén. Invite a alguien, ¿verdad? Y una cordial invitación a nuestros hermanos que aún se están quedando en casa. Ya es tiempo de volver. Ya es tiempo de estar aquí todos juntos, exaltando a Dios y teniendo comunión unos con otros. Nos alegramos mucho que poco a poco se están integrando, ¿verdad? Poco a poco estamos viendo caras que ya están retornando a casa. Alabado y exaltado sea nuestro Dios. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Gloria sea al Señor. Quedan despedidos en la paz del Señor. Que Dios les guarde. Amén.